Vamos a comenzar con Adobe Audition. Esta sería la pantalla que nos aparece al abrir el programa y aquí en la ventana Archivos es donde podremos importar nuestro material, o con doble clic o con archivo, importar archivo. Voy a darle doble clic y vamos a importar los archivos que tenemos en la carpeta media, ruido, EQ y comp. Vamos a seleccionar los tres archivos de audio que tenemos ahí y los importo. Aquí vemos la forma de onda de cada archivo. Ahora mismo estoy viendo la de voz EQ comp. Si pongo la de ruido, veré la de ruido. Podemos ir cambiando la visualización. En Audition tenemos dos formas de trabajar. Una es en forma de onda, en la que estamos, donde vamos a trabajar cada archivo de manera independiente. Podremos aplicarle efectos, hacer ediciones. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que al trabajar en este modo, si nosotros una vez realizado algún efecto a este archivo, lo guardamos, lo que vamos a hacer es machacar el archivo original. O sea, esto quiere decir que estamos trabajando con una edición destructiva. Todo lo que hagamos aquí, si luego lo guardamos, nos machacará el original y perderemos el archivo original. Por lo que es conveniente siempre trabajar con copias de seguridad de los archivos, por si realizamos algo que luego no queremos, para poder partir otra vez del original. O cuando vayamos a guardar lo que le hayamos hecho a un archivo, en lugar de guardar a secas, guardar como y cambiarle el nombre. La otra forma de trabajar es en multipistas, que luego veremos, donde ya podremos realizar montajes, ¿no? Multipistas de diversos archivos. Y en ese modo la edición no será destructiva. Nosotros los efectos que les pongamos no afectarán al archivo original. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con el forma de onda. Lo primero que vamos a hacerle a este archivo, vamos a escucharlo. Adobe Sound Booth lets you take... Como veis, tiene un ruido de fondo que nos acompaña durante toda la grabación. Podemos visualizar perfectamente ese ruido. Vemos aquí que nos está hablando, tenemos ruido y tenemos esta forma de onda. De esta forma sabemos que esto es el ruido. Y vamos a reducirlo. Para reducirlo lo seleccionamos, clico y selecciono una parte donde solo haya ruido, no donde haya voz. Aquí vemos la forma de onda de la voz, aquí el ruido. Y una vez seleccionado vamos a efectos, reducción de ruido, capturar impresión de ruido. Le digo aceptar y con esto yo le estoy diciendo a Audition que eso que he seleccionado es ruido. Ahora deselecciono o al contrario selecciono todo, lo mismo será tenerlo todo seleccionado que nada seleccionado. Vuelvo a efectos y le digo reducción de ruido, restauración, reducción de ruido, proceso. Nos aparece esta ventana donde tenemos un par de deslizadores, uno que es reducción de ruido en porcentaje y otro reducir en y la cantidad de decibelios que vamos a reducir. Si ahora le doy al play An Adobe Flash software project. Y comparo, Use on-clip controls to make fast edits. Vemos que ya nos ha reducido el ruido. Con este conmutador podemos ver el efecto o sin el efecto. Para reducir el ruido, pues eso, vamos a ir jugando mientras escuchamos con estos deslizadores. Cuanto más al 100 se acerque, más fuerte será el efecto. In intuitive, task-based tools to clean up recordings, polish voiceovers, customize music. Pero lo que tendremos que tener en cuenta en muchos archivos, sobre todo en voces, en grabaciones de mala calidad, si eliminamos mucho el ruido, si ponemos esto a tope y esto a tope, muchas veces vamos a perder frecuencias de la voz y la voz va a quedar como metálica. No es el caso, pero ya veréis cómo en otras grabaciones sí que os pasará. En ese caso será recomendable que dejar un pelín de ruido antes que fastidiar las frecuencias de la voz. En este caso vamos a dejarlo por aquí, más o menos. Modify sound effects, apply high... Lo escuchamos bien y la voz no se estropea. Voy a decirle aplicar y como veis ya me ha desaparecido, se ha reducido toda esta forma de onda que teníamos aquí donde teníamos el ruido. Adobe Sound Booth lets you take command of your audio in film, video, and Adobe Flash.
Ahora vamos a tratar de eliminar ese teléfono que suena por ahí de fondo. Vamos a escucharlo. Software projects. Use on-clip controls to make fast edits in intuitive. Ahí lo tenemos. Y para poder reducir ese sonido del teléfono que se nos ha colado, podemos ir a la visualización de frecuencia espectral, que la tenemos aquí arriba, en este icono de aquí, mostrar visualización de frecuencia espectral. Vamos a verla. Y aquí tenemos esta visualización. En este gráfico lo que estamos viendo es las frecuencias de 20 a 20.000 Hz arriba del todo, y según el color que tenga nos va a indicar la cantidad de frecuencias que hay en esa zona, ¿no? Por ejemplo, vemos que toda esta zona de la voz, pues tenemos frecuencias más o menos graves y medias, y vemos que agudas hay pocas. Y podemos localizar visualmente, en este caso, vamos a visualizar perfectamente dónde está el sonido del teléfono que se nos ha colado. Directamente aquí podemos ver una serie de puntitos In intuitive. Y vemos que es eso exactamente. Vamos a hacer el zoom más grande para verlo mejor. Yo aquí estiro. Incluso podemos ver a qué frecuencias corresponden. Lo ponemos aquí. Vemos que eso está entre 2 y 3 kHz. ¿Qué podemos hacer para reducir ese sonido de teléfono? Muy simple. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar, como lo vemos perfectamente, es visible. Vamos a elegir la herramienta rectángulo esta, la selección de recuadro, y vamos a seleccionar los puntitos. Para hacer esto vamos a seleccionar primero esta tira de arriba. Vamos a reducirle, igual. Vamos a probar por unos 30 dB con este potenciómetro. Y ahora la tira de abajo. También vamos a reducirle unos cuantos dB. Ahora vamos a escucharlo. In intuitive. Aún se nos sigue oyendo un poco, pues le reducimos un poco más. Vamos a darle otros 15 y aquí otros 15. In intuitive. Ahí ya hemos eliminado totalmente ese sonido telefónico. In intuitive. Task-based. Bueno, terminar de limpiar el resto del archivo. Como vemos, aquí tenemos otro sonido telefónico. Limpiarlo y una vez terminado lo guardáis. Teniendo seleccionado el ruido, vais a ir a archivo, guardar como, y lo guardáis como ruido fin, que ese es el que me entregaréis. Ahora vamos a ir al ruido EQ, que es el mismo, como veis es exactamente el mismo archivo, pero vamos a ver otra forma de eliminar este ruido de teléfono. Antes que nada voy a quitar el ruido de fondo para tenerlo limpio. Selecciono, selección de ruido, capturar ruido. Bueno, ya le he quitado. Adobe. He hecho lo mismo que antes, pero ahora vamos a quitar ese ruido telefónico que tenemos aquí. Vamos a quitarlo utilizando el ecualizador. Vamos a ir a efectos, filtro y EQ y ecualizador paramétrico. Bueno, vamos a explicar en qué consiste el ecualizador paramétrico. Aquí en esta gráfica tenemos todas las frecuencias audibles de 20 Hz, que estaría aquí, a 30 kHz. Bueno, las audibles serían hasta 20 kHz. De 20 a 30 creo que nadie escucha nada. Y el ecualizador paramétrico tenemos aquí una serie de puntos que podemos tratar. Por ejemplo, en primer lugar, una cosa que hay que aplicarle a casi todas las grabaciones, de voz sobre todo, sería un filtro pasaltos. Si le damos aquí HP, lo que vamos a aplicarle es un filtro
a partir de la frecuencia que nosotros consideremos. Vamos a poner, por ejemplo, en 80. Con aquí podemos decirle que le queremos un filtro pasaltos a partir de 80. ¿Por qué es bueno ponerle esto a todas las grabaciones de voces? Porque ninguna voz humana tiene frecuencias por debajo de los 80 Hz, incluso de los 100. Las frecuencias fundamentales de las primeras frecuencias de la voz del hombre estarán sobre los 100 Hz y las de la mujer sobre los 100 y pico. Entonces, todo lo que haya por aquí abajo, lo único que puede ser es ruido. Ruido de baja frecuencia, que de esta forma no lo cargamos. Aquí en ganancia podemos cambiar el modo de descenso de la curva. De esta forma, si lo hacemos así, vemos que sí que estará entrando algo de frecuencias bajas. Si lo ponemos de manera radical total, vemos un corte más radical y quiere decir que desde 20 hasta 60 y pico hercios no está entrando nada, ¿no? ¿Veis? Podemos cambiar la curvatura. Aquí ya tenemos una serie de puntos donde podemos trabajar sobre distintas frecuencias. Por ejemplo, si yo voy aquí al punto 2, que tengo 200 hercios, sería este punto. Yo aquí puedo, con la ganancia, que pone 0 dB, puedo aumentar. De esa forma lo que estaré es enfatizando, aumentando, dando volumen a esta gama de frecuencias, la de 200 y la que tiene alrededor. O puedo descender. Lo que estaré haciendo es disminuir la ganancia, el volumen de esa banda de frecuencias. Las frecuencias podemos modificarlas. Si yo aquí me muevo, ¿veis? Podemos ir modificando el rango, la franja de frecuencias que vamos a trabajar. Y también podemos modificar lo que es la anchura de esta campana con lo que es la Q. Si yo ahora aquí tiro hacia la derecha, voy a hacer una Q más estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 200 otra vez. Ahí mismo. Ahí lo que querrá decir es que con esa Q tan estrecha yo estoy actuando sobre la frecuencia de 200 y una franja, una banda de frecuencias bastante estrecha. Pues unas cuantas frecuencias por debajo de 200 y otras cuantas por encima de 200. Si yo hago la Q más ancha, lo que estaré es actuando sobre una banda mucho más ancha, sobre los 200, pero aquí fijaros, estoy actuando sobre los 100 y también casi sobre los 500, sigo actuando, ¿no? Entonces con esto podemos controlar sobre qué banda de frecuencias vamos a actuar y, como hemos dicho, para ensalzar esas frecuencias o disminuirlas. Entonces esto nos puede servir para buscar un ruido concreto y reducir esa gama de frecuencias. Nosotros ya hemos visto aquí que este teléfono estaba entre los 2 y 3 kHz. Pues vamos a ir ahí entre los 2 y 3 kHz, por ejemplo con el punto 4, lo tenemos aquí, y vamos a ponerlo por aquí en medio. Y lo que vamos a hacer es reducir ganancia. Y vamos a reducir ganancia pero con una Q más estrecha. Y ahora lo que vamos a ir es escuchándolo y moviendo, haciendo lo que llamamos un barrido de frecuencias hasta ver el punto exacto donde está ese sonido telefónico. Y le doy al play. Bueno, vamos a seleccionar justo donde está el teléfono. Ahí. Vamos a coger con esta herramienta, seleccionamos para escuchar en bucle el teléfono. Y ahora voy a ir moviendo la frecuencia hasta dar con esas frecuencias del teléfono. Si lo pongo ahí, escuchamos perfectamente el teléfono, porque no es ahí donde está el teléfono, pero si lo pongo por aquí más o menos, ya lo vemos reducido. Puedo reducir aún más. Bueno, ahí básicamente podemos
ver que hemos reducido ese ruido. También, como vemos, estamos llevándonos bastantes frecuencias por delante que pueden ser parte de la voz. Igual para un ajuste más fino deberíamos de hacer dos ecualizaciones, dos filtros hacia abajo, una para esta línea y otra para esta. Pero bueno, vamos a aplicarlo y como vemos se ha reducido, veis el color, se ha reducido el sonido de ese tema. Voiceovers, customize, polish voiceovers, customize, polish voiceovers, customize. Vamos a continuar con el ecualizador. Voy a abrir este archivo, voz EQ. Y ahora, en lugar de aplicar el efecto directamente desde el menú de aplicar el efecto, vamos a utilizar el bastidor de efectos, donde podemos ir añadiendo diversos filtros, ecualizadores y diversos efectos, uno tras otro. Vamos a añadirle, en primer lugar, un filtro EQ paramétrico y vamos a aplicarle un filtro pasaltos, que como hemos dicho, deberemos de aplicárselo a todas las voces, a partir de 80 Hz, porque por debajo de 80 Hz hemos dicho que no tenemos frecuencias en la voz. Lo dejamos ya aplicado y ahora podemos aplicarle un segundo ecualizador paramétrico para realizar otras cosas. ¿Qué más podemos hacerle a una voz? Vamos a escucharla antes que nada. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca, el cierzo arrastra una antigua voz. Bueno, la ecualización la podemos utilizar para hacer que la voz o la señal sea un poco más agradable. En algunos casos, la grabación puede que nos haya ocurrido algunos efectos como el popeo. El popeo ocurre cuando sílabas o letras oclusivas, como la P y la T, tienen mucha potencia, y esa potencia sonora choca con el diafragma del micrófono y suena lo que llamamos el popeo, ¿no? Una P muy chocante, ¿no? Otras cosas que podemos hacer es reducir los sonidos nasales, ¿no? Que se encuentran alrededor de 1 kHz, ¿no? Sobre todo cuando la pértiga la metemos por debajo en lugar por arriba, la voz puede tener un sonido muy nasal que deberíamos corregir. Y otra de las cosas puede ser el seseo. Hay voces que tienen un seseo, lo que llamamos sibilancia, y suenan como esas seses así más líquidas. En este ejercicio podemos escuchar, en esta grabación podemos escuchar un poco de seseo. Agrestes llanuras del Bajo Cinca, el cierzo arrastra una antigua voz. Entonces vamos a intentar reducir ese seseo. Las frecuencias donde se encuentran el seseo suelen ser entre 6 y 8 kHz. Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí por unas frecuencias, por ejemplo, cojo el punto este y vamos a ponerlo pues sobre 6 o así, o 7 kHz. Y lo que vamos a hacer es reducirle un poco. Vamos a hacer un poco más estrecha la Q, reducimos y vamos a escuchar. Cuentan los ancianos que si prestas la suficiente atención, los árboles pueden susurrarte la leyenda de un pueblo. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. Vamos a seleccionar. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. 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 Vamos a bajarlo un pelín más, la ganancia. Y la Q vamos a hacerla un poco más estrecha. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. 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 Comparamos. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. En las agrestes llanuras. Como vemos, hemos reducido un poco esa S tan líquida. Entonces aquí ya tendríamos el ecualizador, el primero que tendríamos un filtro pasaltos y en el segundo pues hemos reducido la S líquida. En el caso de... vamos a abrir otro.
En el caso de tener popeo, el popeo suele estar la componente fundamental sobre los 700 Hz. Podemos ir por aquí sobre los 700 Hz y lo mismo. Le haríamos una pequeña reducción. Y aunque la pegada del popeo está en 700 Hz, también está por las frecuencias bajas. También igual deberíamos reducir un poco, ¿no? Si tenemos popeo. En el caso, como hemos dicho, de tener una voz muy nasal, que hemos dicho que puede ocurrir cuando en la grabación hemos metido la caña y el micro de cañón por debajo, por igual porque por encima hacía una sombra en las luces o demás, pues esas voces, si grabamos con el micro por abajo, pueden sonar un poco nasales. En este caso, lo que haremos será reducir alrededor de 1 kHz. Por ejemplo, iríamos por aquí sobre 1 kHz y reduciríamos un poco, ¿no? De esa manera, eso, podemos corregir fallos que tengamos en la voz. Vamos a aplicarle otro ecualizador paramétrico. En este caso lo que vamos a hacer es una ecualización para mejorar la inteligibilidad. Para mejorar la inteligibilidad, sobre todo cuando tenemos grabaciones de mala calidad, lo suyo es que destaquen las frecuencias entre 300 y 5 kHz, más o menos, 6 kHz. Pero en lugar de aumentar esas frecuencias, lo que vamos a realizar es una ecualización sustractiva. Pues siempre cuando ecualizamos va a ser siempre mejor restar que sumar, ¿no? Siempre si lo que queremos hacer es que destaquen las frecuencias entre 300 y 5 kHz, en lugar de potenciar estas frecuencias, lo que vamos a hacer es restar las otras. Entonces, una técnica podríamos aplicarle un filtro Kelvin que tenemos aquí. Y ahora vamos a bajar aquí y ponerlo pues que empiece sobre los 300 más o menos. Por ahí mismo. De esta forma, al bajar un poco todas estas frecuencias, estamos de alguna manera ensalzando estas otras. Con lo que son las frecuencias donde mayor presencia tiene la voz y por eso vamos a aumentar la inteligibilidad. Bajo cinca. El cierzo arrastra una antigua voz. Cuentan los ancianos que si prestas la suficiente... Si tuviéramos una grabación con mucho ruido y también con ruido de agudos, también sería conveniente aplicarle también un Kelvin en las frecuencias altas, ¿no? De tal forma que quedara algo así. En este caso tampoco es el caso porque no tenemos aquí demasiado ruido, pero ahí lo tendríamos. Y también, atención, los árboles pueden como hemos visto, susurrarte la leyenda de un pueblo. En las agrestes al aplicarle este filtro, llanuras del Bajo Cinca, estamos reduciendo la intensidad de sonido. Al haber reducido pues un poco todas estas bajas frecuencias, la podemos compensar subiéndole un pelín la ganancia. Arrastra una antigua voz. No tanto. Cuentan los ancianos que si prestas la suficiente atención, los árboles pueden susurrarte la leyenda de un pueblo. Ahí lo tendríamos. Desde aquí podemos ver la voz sin el efecto. Vamos a seleccionar un trozo. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca, en las agrestes llanuras del Bajo Cinca, en las agrestes llanuras del Bajo Cinca, en las agrestes... Igual aquí en este último le he quitado demasiado graves. Vamos a quitarlo un poco menos. Llanuras del Bajo Cinca, en las agrestes llanuras del Bajo Cinca, en las agrestes llanuras del Bajo Cinca, en las agrestes llanuras del Bajo Cinca. Ahora vamos a ver qué es un compresor, lo que es el procesamiento de dinámica. Por dinámica o rango dinámico entendemos las diferencias que hay entre los pasajes más altos y más flojos. En esta grabación podemos ver que empieza a hablar mucho más alto, vemos que el sonido aquí llega a los menos 6 dB, en cambio las últimas frases las dice bastante más flojas. Entonces con el procesamiento dinámico vamos a tratar
de que no haya tanta diferencia entre los picos más altos y los picos más bajos. Para ello voy a abrir la vista de mostrar editor de vista previa. De esta forma aquí vamos a tener la onda original y aquí vamos a ver los efectos que vayamos haciendo al aplicarle el compresor. Y vamos a ir a efectos, podemos ponérselo también aquí en el bastidor de efectos, pero vamos a hacerlo aquí para verlo en directo. Y vamos a ir a procesamiento dinámico. Vamos a ponerlo esto predeterminado. Y aquí lo que vemos es una gráfica que nos muestra el rango de decibelios de 0 a menos 100 o menos infinito y de 0 a menos 100. Ahora mismo, si no le hacemos nada, aquí en el eje horizontal lo que tenemos es el volumen de entrada, o sea, un sonido que esté a menos 10 decibelios, pues saldrá a menos 10 decibelios, no le hemos hecho nada. Pero si le aplicamos una compresión, que lo que vamos a hacer, vamos a empezar por ejemplo por poner un preset de voz suave, lo que está haciendo aquí es indicarle un umbral, que sería este punto, a menos 20 dB, y al bajar esto, al aplicarle, lo hemos bajado hasta la mitad, sería una ratio de 2 a 1, lo que estamos haciendo es que todos los sonidos que estén por encima de menos 20 dB vamos a reducirlos, de tal forma que un sonido que antes estaba a menos 10 ahora estará a menos 15 dB. Vamos a escucharlo. El cierzo arrastra una antigua voz. Cuentan los ancianos que si prestas la suficiente atención... Cuando nos aparece aquí rojo quiere decir que está comprimiendo. Si vemos el efecto aquí, si vemos la forma de onda, vemos que hemos igualado bastante entre los picos, la diferencia que había entre picos altos y picos más bajos. Ahora aquí ya no hay tanta diferencia como la que teníamos en la onda original. Los árboles pueden susurrar. Si vamos aquí en ajustes, bueno, tenemos tiempo de ataque y tiempo de liberación. Para las voces suele usarse tiempos de ataque cortos, por ejemplo aquí está 1 milisegundo, y tiempo de liberación corto medio, 300. El que nos sale automáticamente por voz, al poner voz suave, va bastante bien. Y como al reducir todos estos picos más altos, La leyenda de un pueblo. Hemos reducido la sonoridad general, vamos a compensarla yendo aquí en ajustes y subiéndole un poco en ganancia de salida. Vamos a ponerle, por ejemplo, unos 4 dB. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca, el cierzo arrastra una antigua voz. Y ahí lo tendríamos compensado. De esta forma, hemos reducido la dinámica que había en la grabación, entre los pasajes más altos y más flojos, y luego, al subirle un poco la ganancia, hemos compensado pues la bajada de sonoridad que podía haber habido. Vamos a escucharlo con y sin el efecto. Voz. Cuentan los ancianos que si prestas la suficiente atención, los árboles pueden susurrarte la leyenda de un pueblo. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. Vamos a seleccionarlo y así nos centramos mejor en este pasaje. Sin el efecto. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. Con el efecto. En las agrestes llanuras del Bajo Cinca. Bueno, tenía esto seleccionado y solo se ha aplicado a esta parte. Vosotros aplicárselo a todo. Ahora vamos a ver cómo utilizar el procesamiento de dinámica para hacer exactamente lo contrario. Si aquí lo que hemos hecho es una compresión, vamos a realizar una expansión o puerta de ruido. Vamos a coger el archivo que tenía ruido, este que no está limpio, Adobe Sound Booth. y lo que vamos a hacer ahora es un expansor. Volvemos otra vez a efectos, a procesamiento dinámico. Y si antes lo que hemos hecho es comprimir la señal para que no haya tanta diferencia dinámica entre los pasajes altos y flojos, ahora vamos a hacer lo contrario. Lo que vamos a hacer es que los pasajes más flojos de volumen vamos a aflojarlos aún más. ¿Para qué nos puede venir bien esto? Como puerta de ruido, que se llama, para eliminar ese ruido
que lo tenemos flojo, pero vamos a hacer que su volumen decaiga más. Entonces para eso, pues el umbral lo vamos a poner por aquí abajo. Vamos a empezar por aquí. Voy a crear otro punto aquí y lo voy a bajar. Vamos a escucharlo. Adobe Sound Booth lets you take command of your audio in Bueno, el ruido film. lo tenemos aún bastante más fuerte. Vamos a hacerlo algo más exagerado por aquí. video, and Adobe Flash software Seguimos projects. teniendo el ruido a un volumen más fuerte. Podríamos observar aquí. Vamos a observarlo aquí a ver cuánto está el ruido. El ruido está sobre menos 27. Entonces vamos a poner esto por aquí más o menos. Y ahí ya sí que podemos ver cómo nos ha desaparecido ese ruido. ¿Veis aquí? Vamos a ver hasta qué punto. Ahí ya nos habrá bajado el ruido bastante. Ahí no. Vemos, ahí ya hemos bajado bastante. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí. Si lo escuchamos ahora. Use on-clip controls to Pero claro, esta forma de eliminar el ruido tiene un problema. Solo eliminamos el ruido en las partes que no habla. Porque en las partes que habla, la puerta de ruido deja de hacer efecto. use on-clip controls to make fast edits. Bueno, aún así, en algunos casos, con ruidos muy flojitos y sobre todo ruidos que hayan entre voz y voz, nos puede venir bien para eliminar algunos tipos de ruido. Ahora vamos a ver el modo de trabajo en multipistas. Vamos a importar unos archivos que tengo aquí en montaje AU. Vamos a importar estos tres. Para empezar, las voces, abrir. Y lo que vamos a hacer es crear una sesión multipistas. Le voy aquí a editor multipistas y me pide que cree una sesión. Voy a darle un nombre, por ejemplo, secuencia de ciencia ficción. Y voy a guardarlo en mi carpeta introducción audición, elegir. Aquí tenemos para elegir la velocidad de muestreo, la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits. Acordaros que siempre vamos a trabajar, cuando trabajamos audio para vídeo, siempre en 48.000 Hz, en 48 kHz. Y la profundidad de bits, pues de 16 para adelante, cualquiera va a ir bien. Voy a dar a aceptar y ya se nos crea aquí la sesión multipistas. Tenemos una serie de pistas de audio, igual que las pistas de audio que podemos tener en Premiere. Y vamos a ir echando cada clip de audio en su sitio. Vamos a empezar con la voz del narrador. Me dice que la velocidad de muestreo no coincide con la velocidad de la sesión. Os he dicho de hacer la sesión a 48 kHz. En cambio, estos archivos están a 44 kHz. Pues simplemente si digo aceptar, me lo convierte. Este archivo me va a convertir una copia a 48 kHz. Aquí tenemos Año 2400. la voz del narrador, y después del narrador vamos a poner la voz del piloto. Ya lo iréis escuchando lo que es. Bueno, aquí acaba de hablar el narrador. No se sabe si hay supervivientes. Defcon 4 a control. Aquí habla el piloto y luego la voz central le responde al piloto. Ponemos cada archivo en una pista. Ha habido un accidente y no se sabe si hay supervivientes. Defcon 4 a control. Defcon 4 a control. Estamos sobrevolando la zona de la... Vale, y control le responde. Ok, Defcon 4, cuando quiera. Ya lo que vamos a hacer es aplicarles algún tipo de procesado a estos audios para que queden mejor. Vamos a empezar con la voz del narrador. Y para aplicarle cualquier tipo de efecto a esta voz podemos hacerlo de dos formas. Si yo le doy doble clic sobre el archivo, se me abre en modo de forma de onda, donde como hemos visto antes podemos aplicarle aquí cualquier tipo de efecto,
o aquí en el bastidor de efectos. Pero en el modo multipista también podemos aplicar efectos desde estas pestañas. Si clicamos aquí en FX, tenemos aquí un bastidor de efectos donde podemos aplicarle una serie de efectos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que todos los efectos que tendríamos en forma de onda no están en multipistas. Por ejemplo, la reducción de ruido que hemos hecho antes aquí no está. Si tendríamos que hacérsela, tendríamos que ir sí o sí a forma de onda para hacérsela. En multipistas no estará ese efecto. Vamos, si vamos a forma de onda, podemos decir que todos los efectos que pone proceso no se encuentran en el modo multipistas. Vamos a aplicarle un eco a esta voz. Vamos al bastidor de efectos y voy a ir aquí a la pestaña esta y le voy a decir que quiero un retardo eco y un eco. Y vamos a ponerle un preset que va a ser el retardo de paso bajo y con rebote de eco. Vamos a escucharlo. 514 de la nueva era. Y ahí lo tendríamos. Desde aquí puedo activar y desactivar ese efecto. El futuro. Y ahora lo que vamos a hacer es comprimir un poco la voz para que gane en sonoridad. Y vamos a aplicarle un procesamiento dinámico. Y vamos a ponerle una compresión fuerte. Es el límite suave a menos 12 dB. Esto sería una compresión. Si la de voz suave tendría un ratio de 2 a 1, pues esta tendría un ratio casi de infinito a 1, ¿no? Estamos comprimiendo la voz bastante. Y aquí en ajustes tiene una ganancia de salida de 8 dB para compensar. Pero vamos a escucharlo. Gobierna el universo conocido. Lo malo de tener tanta ganancia aquí es que, como veis, nos está distorsionando la señal. Año 2000. Entonces vamos a bajarle esta ganancia de salida. Vamos a ponérselo, por ejemplo, sobre 4. A ver. Clico aquí para quitar el punto rojo. Año 2000. Nos sigue distorsionando. Año 2414 de la nueva era. Ahí ya no distorsionaría. Pues lo dejaríamos así. 2414 de la nueva era. El futuro. Vamos ahora a hacerle algo a la voz del piloto. Defcon 4 a control. Estamos sobrevolando la zona. Lo que vamos a hacer es simular que está hablando por radio. Entonces vamos a hacerle una ecualización. Voy aquí, al bastidor de efectos y voy a aplicarle un filtro FFT, que es un ecualizador donde tenemos una serie de presets, como puede ser este que vamos a utilizar, que es el de teléfono receptor. De esta forma nos está filtrando todas las frecuencias de graves y hasta 300 Hz y todas que hay por encima de 4 kHz. Nos quedamos solo con unas frecuencias medias que van a dar esa sensación de teléfono. Del accidente y no vemos ningún superviviente. Vamos a aterrizar en la zona de Anclaje del localizador 2-4 alfa. Repito. Ahí lo tendríamos. Vamos a dejárselo. Vamos a darle también un poco de eco. Vamos a aplicarle ahora un eco y vamos a dejárselo en predeterminado. Zona de anclaje del localizador 2-4 alfa. Vamos a dejárselo así. Y ahora vamos a aplicarle también una compresión. Vamos a ir a compresión y vamos a procesamiento dinámico. Y a este vamos a aplicarle la de voz suave. El localizador 2-4 alfa. Defcon 4 a control. Estamos sobrevolando la zona del accidente y no vemos ningún superviviente. Bueno, ahí puede quedar bien. Y vamos a ir ahora a la voz central. Defcon 4, cuando quieras. 2400. Y vamos a aplicarle también otro filtro de ecualizador. Vamos a ir también al filtro FFT. Y vamos a aplicarle este mismo. Espera 400 a 4 kHz. 514. Defcon 4, cuando quieras. Vamos a aplicarle este. Vamos a aplicarle también un poco de eco.
Y vamos a dejar el predeterminado, pero con rebote de eco. Con 4, cuando quieras. Y vamos a aplicarle también una compresión, pues en este caso de voz suave también. Ok, Defcon 4, cuando quieras. Vale, como nos ha bajado un poco la sonoridad, Ok, vamos a subirle un poco de ganancia. Vamos a ponerlo sobre los 4 más o menos. Defcon 4, cuando quieras. Ahí lo tendríamos. Y vamos a hacer lo mismo en el anterior que nos lo hemos hecho. Vamos a la voz del piloto, vamos a abrir procesamiento dinámico. Como vemos un poco flojo, vamos a subirle unos 4 decibelios. Incluso 5. 5 ya. Vamos a aterrizar en la zona de anclaje. Vale, ahí lo tendríamos. Ya tendríamos un poco... Regreso. Ha habido una Defcon 4 a control. Ya tendríamos las voces con una serie de efectos. Ahora vamos a importar una serie de efectos. Voy a ir a mi carpeta. Voy a importar estas dos bases. Y la carpeta samples vamos a importar todos estos efectos. En sonido llamamos efectos tanto a este tipo de sonidos como a lo que son los efectos, los procesados que realizamos. Esto a veces puede traer confusión, ¿no? Tenemos que diferenciar entre lo que es el efecto que le aplicamos o el procesado que le aplicamos a un archivo o lo que son lo que llamamos efectos, en este caso de librería. Y vamos a ir poniendo un poco unos efectos en el multipista para ir, ¿no? Realizando la composición sonora que vamos a hacer. Vamos a ver el FX de tráfico espacial. Vamos a escucharlo. Son como naves por ahí volando. Y vamos a ponerlo. Vamos a poner este efecto cuando se escuche mandando tomar el emperador Sarkos, el cual ha mandado tomar posiciones a varias tropas intergalácticas en torno al sistema solar. Vamos aquí, que suene después de esta frase. Entonces vamos a cogerlo y vamos a posicionarlo en esta pista y vamos a moverlo por aquí. Solar. Vamos a ajustarlo que empiece el sonido antes de que acabe la palabra. Sistema solar. Un poquito más, a ver cómo queda ahí. El sistema solar. La vida en Marte. Ahí lo tendríamos bien. Como luego empieza a hablar, lo que vamos a hacer aquí ya es ajustar la envolvente de volumen. Nosotros el volumen de cada pista lo podemos controlar desde este potenciómetro. Pero lo que vamos a hacer es que en el momento que vuelva a hablar, bajar ese volumen y luego volver a subirlo. Para eso utilizamos lo que son las envolventes de volumen. Vamos a hacerlo esto más grande. Y aquí tenemos lo que es la envolvente de volumen, donde podemos crear un keyframe. Vamos a clicar y aquí otro y bajar el volumen en esa parte. La vida. Vamos a hacerlo más suave. La vida en Marte se ha vuelto difícil. Y aquí vamos a subirlo otra vez. Vamos a crear otros dos puntos y vamos a ver cómo nos ha quedado. Solar. La vida en Marte se ha vuelto difícil, ya que tras... Y aquí volvemos a bajar. Ya que tras agotarse las reservas de oxígeno... Ahí lo tendríamos. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Tema solar. La vida en Marte se ha vuelto difícil, ya que tras agotarse las reservas de oxígeno...
Este vamos a dejarlo un pelín más flojo. Tiene mucha presencia. Al sistema solar. La vida en Marte se ha vuelto difícil, ya que tras agotarse las reservas de oxígeno, Vale, pues ahí lo tendríamos, ese primer efecto sonoro. Vamos a poner ahora el FX cambio cuando cambian de emisión, ¿no? Cuando cambia la conexión entre el piloto y la torre central. Sería aquí. 4 alfa. Pues vamos a buscar ese efecto de cambio y vamos a posicionarlo en esta otra pista. Vamos a hacerlo más grande. Ok, Y vamos a acercar este para que no haya... ok, Defcon 4. Ok, Defcon 4. Ahí podría quedar bien. Vamos a ver qué efectos más podemos poner. Por ejemplo, la explosión. La explosión vamos a ver cuándo nos puede ir bien. Puede ir bien ha habido un accidente y no se sabe si hay supervivientes. pues, cuando acaba la voz del narrador. Podemos poner el sonido de la explosión. Supervivientes. Y lo que vamos a hacer ahora es dejarle espacio. Vamos a seleccionar estos clips y los vamos a mover un poco hacia la derecha. Y hay supervivientes. Ahí lo tendríamos bien. Y como el piloto se supone que va en un helicóptero, vamos a usar uno de los sonidos de helicóptero. Por ejemplo, el 3, y vamos a ponerlo mientras habla el piloto. Empieza un poco antes. Defcon 4 al control. Defcon 4 al control. Estamos sobrevolando la zona del accidente y no vemos ningún superviviente. Vamos a aterrizar en la zona de anclaje del localizador 24 alfa. Repito, zona de anclaje del localizador 24 alfa. Vamos a que empiece ahí. Vale. Y vamos a poner el otro helicóptero que tenemos. El helicóptero 2. ¿Dónde lo tenemos? Vamos a ponerlo cuando habla la voz central. Repito, zona de anclaje del localizador 24 alfa. Ok, Defcon 4, cuando quieras. Bueno, pues por ahí lo tendríamos. Vamos a escuchar estos colchones que podemos poner algunos por ahí entre la voz para darle... Los 14 de la nueva era. Vamos a probar aquí en los huecos de la voz del narrador, pues vamos a ponerle algún efectito de estos. Vamos a posicionarlo en otra pista. Nueva era. De la nueva era. El futuro. La nueva era. El futuro. Vamos a poner otro por aquí. A ver cuál nos gusta después del futuro. Vamos a probar este.
misma pista. El futuro. Gobierna el universo conocido, el Y aquí vamos a jugar también con la envolvente de volumen para bajarle el volumen mientras habla. Gobierna el universo conocido, el emperador Sarcos. El futuro. Gobierna el universo conocido, el emperador Sarcos. Bueno, y un poco podemos posicionar algún efecto más, pero básicamente la idea sería esta. Año 2414 de la nueva era. El futuro. Vamos a hacer un efecto, vamos a ver el tema de la panorámica. Vamos a centrarnos en este efecto de colchón 1. Y como hemos visto, aquí tenemos la envolvente de volumen, que la hemos trabajado en otros efectos, y aquí tenemos la envolvente de panorámica. Con esta envolvente podemos hacer que un sonido vaya de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo cojo aquí un punto, los posiciono arriba, ahí estaríamos escuchando todo el sonido solo por la izquierda. Voy a ponerlo en solo con la S. Solo tendríamos el sonido de la izquierda. Y voy a hacer que vaya de izquierda a derecha. Ahora posiciono otro punto aquí y lo bajo. Y vamos a ver cómo el sonido cambia de izquierda a derecha. Vamos a dejarlo por aquí más o menos, que no sea tan bruto. Con las envolventes, ¿no?, de panorámica, pues eso, vamos a poder crear la sensación de que un sonido vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de pantalla. Quito el solo y bueno, básicamente lo voy a dar por terminado. Y voy a exportarlo. Para exportar una mezcla que hayamos hecho, iremos a archivo, exportar, mezcla multipista, sesión completa. Le pondremos el nombre que queremos, en examinar buscamos el sitio donde queremos guardarlo y elegimos el formato. El de mayor calidad va a ser siempre el Onda PCM, el WAV. Y exportaremos.